Hola, mi nombre es Daisy Duarte. Hoy estamos en Huertas en Casa y vamos a hablar de un arbusto muy popular en Bogotá. Lo van a ver ustedes en jardines y es la eugenia. Bienvenidos a Plantas y Jardines. ¿Cuál es el origen de las eugenias? La eugenia es una planta de los países subtropicales. Se encuentran en Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. ¿Cuáles son las principales características físicas de las eugenias? Bueno, las eugenias en campo alcanzan hasta 7 metros de altura y en maceta, en las casas, en los jardines, hasta 3 metros. Florece, la flor son estos pelitos blancos que dan origen a unas bayas rojizas que en su mayoría son alimento de aves endémicas de la sabana de Bogotá. ¿Es un arbusto de interior o exterior? Puede estar en exterior como barrera viva, como cercas vivas, se usa mucho como cerca viva, pero también puede usarse en interior, en una maceta, claro, con una buena luz y buen riego. ¿Cómo se reproducen las eugenias? ¿Por semilla o por esqueje? Las eugenias se reproducen por semilla y por esqueje. Aquí tengo una muestra de cómo sería por semilla. Esta semilla cae en el suelo y si el suelo es nutritivo y le brinda las condiciones necesarias, la semilla germina en el transcurso de un mes. Y los esquejes es cuando se corta abajo de cada nudo, se hace este corte abajo de cada nudo, se usa una hormona de enraizamiento y se deja un tiempo en agua. La condición es que la humedad le permite al esqueje enraizar y cuando esto ya está enraizado va al suelo, a las bolsas de germinación. Se recomienda una poda a final de año o comienzo del mismo para quitar tallos, ramas y hojas secas. Se adapta muy bien a las podas y hasta podemos darle formas esféricas si lo deseamos. Lo más importante es mantener el tamaño ideal y que esté siempre sana. ¿Podemos tener en matera las eugenias? Sí, señor, sí podemos tener las eugenias en matera. Les voy a mostrar cómo lo hacemos. Estas las venden en los viveros, así en bolsa de germinación. Como ya contábamos antes, estas las propagan o de semilla o de esqueje. Ahora les voy a mostrar lo que debemos hacer cuando lleguemos a casa con nuestra planta en bolsa de germinación. Lo primero es elegir una maceta grande porque este arbusto tiene sistema radicular amplio. O sea que si yo le brindo un espacio, él va a crecer y él va a prosperar fácilmente. Entonces lo que hacemos es maceta grande, maceta con agujero para que haga drenaje y lo que vamos a hacer es sacar nuestra eugenia de la bolsa en que venía con mucho cuidado de no estropear las raíces, sobre todo esto.
lo vamos a poner en nuestra maceta y como vamos a tener que poner más tierra para que la planta se desarrolle, nos aseguramos de que la planta tenga, de que la tierra tenga suficiente abono. En los viveros también venden tierra muy bien abonada que le brinda los nutrientes a la planta. Entonces siempre asegurándonos que la tierra sea limpia, que la tierra tenga suficiente abono, y si no, le podemos hacer en casa un aporte de abono con un humus de lombriz, con una tierra compostada. Y la maceta debe quedar a ras de tierra, lo que quiere decir que no tiene que haber espacio para que se nos inunde. Entonces le ponemos la que sea necesaria para completar la maceta. La eugenia es uno de los arbustos que con más fuerza se está imponiendo en nuestros jardines y terrazas, gracias a su gran adaptabilidad y su belleza. Su fruto es el alimento de diferentes especies de aves silvestres. ¿Qué características debe tener la tierra para la siembra de esta mata? Pues la tierra debe tener humus de lombriz y lo que usted dice es cierto, debe tener un poco de cascarilla para que dé aireación a la tierra, que no se compacte tan fácil. Y humus de lombriz o compostaje. ¿Debemos hacer presión en la tierra al momento de la siembra? Sí se debe hacer porque esto hace que la planta busque su anclaje y busque encontrar su casa apropiada para sobrevivir, pero no una presión muy profunda, sino una presión leve para que la planta se busque el anclaje. ¿Cuál es el lugar indicado para ubicarlas? Bueno, esta planta requiere luz. Esta planta es la ventana puede estar cerca, puede ser en un rincón en donde entre buena luz. ¿Qué recomendaciones debo tener presentes en cuanto al riego de las eugenias? La eugenia se debe regar 3 o 4 veces a la semana. Lo importante de este riego es tener en cuenta que la maceta tenga drenaje, primero que todo, que salga el exceso de agua que le pongamos. Y la otra cosa es que el agua ojalá sea recogida de días previos, o si tienes el chance de que el agua sea agua lluvia, pues mucho mejor. Tal vez porque la planta acepta mejor el agua lluvia y el agua decantada. A veces cuando cogemos agua del grifo, lo que pasa es que tiene demasiado cloro y la planta no le es tan fácil asimilarla. No quiere decir que la planta se va a morir, pero sí le es más difícil, ¿cómo se llama eso? Es más difícil aceptar el agua. Y si la planta está en maceta, pero si la planta está en exteriores, hay que tener en cuenta los días de lluvia. Si llueve, pues obviamente no voy a regar mi planta tan seguido, pero si hay días de sequía, debo suministrar el agua necesaria. Recordemos que el origen de este arbusto ornamental, conocido como la eugenia, viene de Venezuela, Perú, Bolivia e incluso en Argentina.
Llegó a Colombia y se ha adaptado muy bien, así que si tienes cerca una eugenia, disfruta de su color maravilloso y sus jugosos frutos. Bueno, vamos a hacer un recorderis. Entonces, si yo compro mi planta de eugenia en un vivero, va a venir en bolsa de germinación. Lo que debemos hacer es sacar nuestra bolsa de germinación, cuidando de no estropear la raíz, asegurándonos de que la maceta sea amplia y que tenga drenaje. Y después de sembrarla, tener en cuenta regarla para que la planta pues reciba las primeras gotas de agua, pues. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es si la sembramos en exterior o la sembramos en interior. En exterior regamos según los días de lluvia, en interior sí debemos regar 3 o 4 veces a la semana. ¿Qué producto es ideal para abonar la eugenia? Bueno, cuando vamos a sembrar nuestra planta, debemos tener en cuenta que el aporte en tierra abonada es del 70% y el 30% restante es perlita. Ustedes no se asusten, no se compliquen la vida. Cuando ustedes van a un vivero a comprar tierra, ustedes allá preguntan y hacen que esa preparación se la hagan para su planta de eugenia. Lo que tienen que llegar a casa es sabiendo que la tierra viene abonada con compostaje, abonada con humus de lombriz y que esa tierra negra trae cascarilla y 30% de perlita. ¿Qué es perlita? Son unas piedritas que le dan aireación a la tierra, que hace que no se compacte a la hora de regar. ¿Qué tipo de plagas atacan a las eugenias? Bueno, primero que todo, tenemos que recordar que si yo la siembro en exterior, cuando el aire trae plagas y enfermedades. En el aire casi siempre llegan los ácaros. Los ácaros son unas arañitas rojitas que se instalan en el envés de las hojas. Y se instalan en el envés de las hojas porque la luz solar les daña los huevos y no se pueden reproducir. Esa es una plaga. Y también la tierra a veces no es tan limpia y lo que trae son hongos que dañan la planta. Pero en general la eugenia es una planta súper resistente, además porque es del clima tropical, entonces pues resiste bastante a plagas y enfermedades. ¿Recomendable hacer fungicidas en casa con plantas naturales? Sí, pues lo que pasa es que yo creo todavía en el control biológico. Yo creo en que se puede usar un hidrolato que yo haga en casa con ajo, con algunos ajíes machacados, mientras que la enfermedad no esté tan avanzada o la plaga no esté tan avanzada. Cuando ya la plaga está muy avanzada o el hongo está muy avanzado, pues habría que mirar y de golpe complementar con algo de químico, pero en un principio hacerlo con biológico sería lo ideal. ¿Cómo es recomendable llevar la eugenia para plantarla? ¿Pequeña o robusta? Fíjate que esto depende de a dónde la vayas a poner. Si la vas a poner en maceta, es recomendable llevar una planta no tan grande para que prospere en tu casa y para que comience a ser parte del espacio. De golpe tu casa no está tan amplia, entonces no valdría comprar una planta tan grande. Pero si la vas a poner en barrera viva, podrías llevar una más grande e irle dando forma a la barrera, porque si vamos a ponerla en exterior, podríamos podarla para hacer estas barreras vivas que son tan bonitas en Bogotá.
Lo llamamos el arbusto multicolor porque en cada estación adopta un tono diferente. Su belleza reside en que cada estación va cambiando su tonalidad. Su follaje pasa de verde oscuro a un tono rojizo y sus flores son de un color blanco con aspecto de pluma. Los frutos de la eugenia, ¿en qué se usan? Bueno, el fruto de la eugenia es un fruto muy lindo, además tiene color muy intenso. Algunas personas piensan que es tóxico. En un comienzo yo también pensaba que era tóxico hasta que descubrí que es el alimento de pájaros que son endémicos de Bogotá, pero también este fruto se hacen mermeladas. Y se usa, bueno, algunas personas lo usan como remedio para la tos, hacen infusión con esto como remedio para la tos. ¿Cómo y cada cuánto debo hacer la poda de la planta? En la mayoría de los árboles de fruto se hace para planificar muy bien las cosechas. Se poda pensando en qué momento voy a recoger mi cosecha. Pero como la eugenia también es barrera viva, se poda para darle forma a esos largos barreras que permiten que las personas no pasen o que simplemente actúan como cercas vivas. ¿Cómo hacemos el mantenimiento y la limpieza de las hojas de la eugenia? Como todas las plantas en casa, puede que les caiga un poco de polvo a las hojas. Lo único que haces es con un aspersor o con un spray, agua limpia, le lavas las hojas de arriba hacia abajo. Bueno, esto teniendo en cuenta en el horario, un horario en el que no le dé sol a la planta, digamos muy temprano en la mañana o muy temprano en la tarde. Eso es porque las gotas de agua actúan como una lupa que si tiene contacto con el sol lo que hace es quemar la hoja. Entonces siempre es recomendable que no tenga sol. Entonces lo haces, es como un lavado de hojas básicamente. Con todos estos cuidados, ¿cuánto tiempo puede durar esta planta? Una eugenia puede durar mucho tiempo. Como cualquier planta, lo importante es que estemos nutriendo el suelo, la nutrición del suelo, la calidad del agua que le pongas, los cuidados básicos que tiene una planta. Te puede durar mucho tiempo. Finalmente es un arbusto, es una planta perenne que pues llamaríamos en la parte agrícola. Ten presente que la eugenia en su estado natural puede alcanzar hasta los 8 metros de altura, pero en matera, en casa, puede llegar a medir hasta 2 metros. Lo importante es que mantengas un riego adecuado, una buena ventilación y no olvides siempre que el sol no le dé directo y así la tendrás siempre sana en casa. Bueno, y un datico que se me queda es que las eugenias son utilizadas, las hojas de las eugenias son utilizadas para hacer infusiones, para controlar problemas gástricos. Los frutos también son utilizados para hacer mermeladas y muy sabrosas, por cierto. La cocción de la corteza se usa para controlar problemas de la garganta. Bueno, entonces los espero aquí en Huertas en Casa
En nuestra dirección es Carrera 24, número 45C69 en Galerías en Bogotá. En Instagram estamos como @huertasencasa. Mi teléfono es 320-293-4993. Bienvenidos siempre. Las eugenias prefieren lugares sombríos o con luz durante la mañana, aunque también se adaptan muy bien a pleno sol. Lo más importante es no regar esta planta en exceso, ya que se pueden acarrear problemas de hongos o pérdida de hojas. Bueno, hay una recomendación muy especial para todos. Independiente de cuál sea la planta, independiente de cuál sea el espacio que tengas en casa, siempre deberías tener una planta, una eugenia, una coquedama, una millonaria, la que tú quieras, la que más te guste, porque es de gusto finalmente. Pero una planta te mantiene el lugar vivo y le da mucha versatilidad a un espacio.